Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en una historia que, la verdad, da escalofríos. Parece sacada de una pesadilla gótica, una que mezcla la obsesión humana con lo inexplicable. Estamos hablando de la leyenda de la casa Holloway y su, digamos, infame reloj. Tenemos aquí fragmentos de un texto, una narrativa que detalla esta crónica tan inquietante. Nuestra misión hoy, si les parece, es desenredar un poco esta madeja de misterio. Vamos a analizar los hechos, los elementos más extraños que nos presentan estos documentos, sobre una mansión que quedó marcada por la tragedia y, sobre todo, por un objeto que parece jugar con las reglas del tiempo. Vamos a sumergirnos en esto. Claro. La historia arranca, como suele pasar en estos casos, con una figura central, ¿no? Lord Edward Holloway. La narrativa lo ubica a partir de 1884. Lo describe como un aristócrata, con dinero, pero con una obsesión muy particular, una fascinación casi devoradora por el concepto del tiempo y también por la idea de la inmortalidad. Y esta obsesión no es un detalle menor, es como la semilla de todo lo que pasó después en esa casa. Es interesante cómo el texto insiste en esa obsesión. No era un simple hobby, ¿verdad? Menciona que era un coleccionista ávido de relojes, tanto que su casa estaba literalmente llena de ellos. Me imagino ese lugar, un tic-tac constante por todos lados, cada segundo marcado una y otra vez. Ya de por sí el ambiente debía ser, no sé, opresivo, casi febril. Pero entre todos esos mecanismos había uno que destacaba. Exactamente. El relato pone el foco en un reloj muy particular, una pieza enorme, de casi 3 metros de alto. Estaba ubicado en un lugar clave, el salón principal, el centro de la vida social de la casa. Y no era un reloj cualquiera, ni siquiera para un coleccionista como Holloway. El texto dice que su origen era Praga. Eso ya le da un aire de misterio, ¿no? Como de alquimia. Y lo más intrigante es el rumor que venía con él. Se decía que había pertenecido a una sociedad secreta, una sociedad que creía poder manipular el tiempo. Aquí es donde la excentricidad de Holloway empieza, a teñirse de algo mucho más oscuro. Más peligroso, quizás. La narrativa nos lleva claramente hacia ese lado. Manipular el tiempo. Uf, eso ya nos saca del simple coleccionismo. Ya estamos en otro terreno. Y parece que las consecuencias no tardaron en llegar, ¿no? El texto documenta la primera gran tragedia en 1891, pocos años después de que Holloway se mudara. Su esposa, Lady Holloway, aparece muerta en el sótano. Pero las circunstancias son francamente perturbadoras. Perturbadoras es poco. El relato es muy gráfico en esto. No fue que la encontraron y ya. La escena era macabra. La hallaron rodeada de relojes rotos, como si los hubieran destruido en un ataque de furia o desesperación. Y el detalle más escalofriante, casi ritual, tenía las agujas de un reloj antiguo clavadas en el pecho. Este acto de violencia tan específico, tan simbólico, justo en el contexto de la obsesión de Holloway, eso es lo que lo vuelve un enigma total. La narrativa subraya que la policía de la época no pudo resolver el crimen. Fue alguien de afuera. Fue el propio Holloway. O algo más, inexplicable, relacionado con esas fuerzas del reloj. El texto deja la pregunta ahí, flotando. Esa imagen de las agujas es fuerte. Es difícil quitársela de la cabeza. Parece casi una declaración. Un mensaje retorcido sobre el tiempo mismo. Y este evento parece ser el punto de quiebre para Lord Holloway. Después de la muerte de su esposa, su comportamiento, que ya era excéntrico, se vuelve errático, ¿cierto? Es a partir de ese momento que Lord Holloway, según se cuenta, empieza a decir cosas cada vez más extrañas. Decía que el gran reloj del salón, la pieza central de todo, lo hablaba por las noches. Y no eran charlas cualquiera. Afirmaba que el reloj le revelaba secretos arcanos. Y lo más inquietante, que le exigía sacrificios para seguir funcionando. Esta conexión directa que él hace entre el reloj, la necesidad de sacrificios y la muerte de su esposa es crucial. La obsesión inicial por entender o dominar el tiempo parece que mutó. Se convirtió en una sumisión a una entidad que él percibía en el reloj,
una entidad con demandas siniestras. Secretos, sacrificios. Suena a pacto con algo oscuro. Y esta espiral termina de forma abrupta, misteriosa. Poco después de estas confesiones sobre el reloj que hablaba, el propio Lord Holloway desaparece. Simplemente se esfuma. Así es. La narrativa nos da un único testimonio, muy fragmentario, el de un sirviente. Este hombre declaró haber visto a Lord Holloway entrar al salón principal cerca de la medianoche. Sus palabras exactas, según el texto, fueron algo como: vi al señor entrar en el salón a medianoche, y cuando el reloj dio las 12 campanadas, ya no estaba allí. Desapareció justo en el umbral de la medianoche, justo al compás del reloj que supuestamente le hablaba. Sin lucha, sin rastro, sin explicación lógica. La implicación es casi fantástica, ¿no? Fue como absorbido por el reloj, transportado a otro lugar o a otro tiempo. El texto no lo dice, pero planta esa semilla de duda sobrenatural muy fuerte. Es un giro de guión tremendo. El creador de la casa, el obsesionado con el tiempo, desaparece justo cuando su reloj favorito marca la medianoche. Esto, claro, alimentó todavía más la leyenda negra de la casa Holloway. ¿Qué pasó después con la propiedad? Pues, como era de esperarse, después de la desaparición y sin herederos claros o dispuestos, la casa eventualmente pasó a otros dueños. Pero aquí es donde el relato introduce un patrón muy inquietante. Nadie lograba quedarse mucho tiempo. Llegaban familias, quizás atraídas por la casa o sin saber la historia, pero se iban rápido. Hablamos de meses, a veces semanas nada más. Y lo realmente significativo, lo que refuerza la idea de una maldición o una presencia, es que todos los inquilinos reportaban fenómenos muy parecidos. Y todos, sin excepción, parecían girar en torno al gran reloj del salón. ¿Qué tipo de fenómenos? ¿Fantasmas clásicos? ¿Ruidos? El texto recopila testimonios que coinciden en detalles muy específicos y raros. Eso les da cierto peso, al menos en la lógica de la leyenda. Primero, el tema del tiempo. El gran reloj del salón marcaba siempre una hora diferente a los demás relojes de la casa. No es que estuviera parado o atrasado, ¿no? Parecía operar en su propia dimensión temporal. Desafiaba cualquier intento de sincronizarlo. Como si se negara a seguir el tiempo del mundo exterior. Exacto. Luego estaba el sonido. Los inquilinos decían oír una única campanada, solitaria. Resonaba por toda la casa exactamente a las 3:33 de la madrugada, noche tras noche, religiosamente, a pesar de que, según ellos, nadie le daba cuerda al mecanismo. El número 333, que a veces se asocia en círculos esotéricos con mensajes o presencias, añade otra capa de extrañeza. Y mencionaste algo visual también, ¿no? Algo de reflejos. Sí, y quizá eso es lo más perturbador psicológicamente. Varios testimonios que recoge el texto hablan de ver figuras fugaces reflejadas en el cristal del reloj o en las partes de metal pulido. Figuras de personas que no estaban ahí, en la habitación. No eran apariciones directas, sino estos reflejos fantasmales. Como si el reloj fuera una ventana a otro plano o, no sé, captulara ecos del pasado o del futuro. Es una imagen muy inquietante, la verdad. Definitivamente. Un reloj que marca su propio tiempo, que suena solo a una hora específica y que refleja gente que no está. Todo esto va tejiendo una atmósfera de algo consciente, de una inteligencia extraña ligada a ese objeto. Y esta fase de la leyenda llega a su punto más alto con otro evento trágico, y todavía más inexplicable. Así es. El clímax de los sucesos, mientras la casa todavía estaba habitada, llega en 1927. Una familia entera, los Miller, según algunos relatos que el texto parece recoger, vivía allí. Y una noche desaparecieron todos, de repente, sin motivo aparente. La escena que encontró la policía al día siguiente la describen como especialmente escalofriante, casi una foto congelada del horror. La cena estaba servida en la mesa del comedor, aún caliente, las sillas apartadas como si se hubieran levantado de golpe, pero no había ni rastro de la familia, ni padres ni hijos. Una familia entera, desaparecida en mitad de la cena. Es aterrador. ¿Y el reloj? Ahí está la clave. Según